¿Por qué millones de personas apoyan una alianza que sus propios gobiernos rechazan? En la actualidad, casi 3/4 de la población en 6 países africanos de habla francesa ven con buenos ojos a la Alianza de los Estados del Sahel, conocida como AES. Incluso en Costa de Marfil, uno de los aliados más cercanos de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, 2 de cada 3 ciudadanos respaldan esta nueva unión regional. Esta brecha entre la opinión popular y las decisiones de los líderes políticos nunca ha sido tan visible. Mientras los gobiernos insisten en alinearse con estructuras tradicionales y alianzas históricas, la calle exige un cambio radical, una autodeterminación real y el fin de la dependencia externa. Es aquí donde surge una pregunta inquietante. ¿Qué sucede cuando la voluntad de la mayoría choca de frente con el poder institucional? Si la voz popular sigue siendo ignorada, se corre el riesgo de perder una oportunidad histórica de unidad, profundizando así las divisiones internas y perpetuando la influencia extranjera en la región. Pero, ¿cómo nació realmente la AES y por qué ha despertado una pasión tan profunda en millones de africanos francófonos? Profundicemos en el origen de la AES y en las razones históricas, políticas y emocionales que han hecho de este proyecto un símbolo tan potente de esperanza y resistencia colectiva. La Alianza de los Estados del Sahel, la AES, no es solo una alianza, representa algo mucho más grande. Es el símbolo de una nueva era en África francófona, un grito de autodeterminación que resuena en millones de corazones. Para comprender su alcance, hay que viajar atrás, a los años 2023 y 2024. Fue entonces cuando Burkina Faso, Malí y Níger, 3 países situados en el corazón del Sahel, decidieron fundar la AES. El contexto era de profunda frustración. La paciencia con las estructuras tradicionales, como la CEDEAO, y con la influencia de potencias externas, se había agotado. La creación de la AES es una respuesta directa a décadas de presiones externas y múltiples sanciones impuestas por actores ajenos a la región. Estos países buscaron algo más que una simple cooperación. Querían proteger su soberanía, fortalecer la defensa mutua y ampliar una integración africana basada en sus propias realidades y necesidades. Pero la AES trasciende lo político y lo militar. Se ha transformado en un símbolo poderoso que inspira a millones. Para la población, este proyecto encarna el derecho a decidir su destino sin tutelajes. El ideal de la autodeterminación, largamente soñado y pocas veces alcanzado, vibra hoy en las calles, los debates y las conversaciones cotidianas de África francófona. Ese anhelo de ser dueños del propio destino se ha vuelto casi palpable. Las cifras lo confirman. En encuestas recientes, amplias mayorías de la población, incluso en países que no forman parte de la alianza, expresan admiración y esperanza por el proyecto AES. La identidad política africana está siendo redefinida, y quien ignore el significado de la AES corre el riesgo de no comprender este momento histórico. Pero, ¿qué hay detrás de la fuerza emocional que despierta la AES en el pueblo? ¿Por qué este modelo resuena tan fuerte y tan lejos de sus fronteras originales? Para entender la magnitud de este apoyo popular, debemos explorar las raíces históricas y culturales que explican por qué la AES se ha convertido en mucho más que una simple alianza política. ¿Qué sucede cuando el pueblo y el gobierno no caminan juntos? En Costa de Marfil, esta pregunta no es teórica, es una realidad palpable. Por un lado, el gobierno marfileño muestra un firme respaldo a la CEDEAO, defendiendo la continuidad de las estructuras regionales tradicionales y las alianzas históricas. Pero en las calles, en los mercados y en las redes sociales, la mayoría de los ciudadanos se identifica mucho más con la Alianza de los Estados del Sahel, la AES. Este contraste es enorme. Mientras las autoridades de Costa de Marfil aseguran su lealtad a la CEDEAO, 2 de cada 3 marfileños expresan su apoyo a la AES. No se trata solo de preferencias políticas, es el reflejo de una desconexión profunda entre el Estado y la sociedad. La brecha se agranda conforme más personas ven en la AES no solo una opción geopolítica,
sino casi un grito colectivo de emancipación. Para muchos, la AES representa una esperanza concreta de soberanía real y autodeterminación, alejándose de las tutelas externas. La narrativa popular acusa abiertamente a los gobiernos de la región de seguir atados a intereses coloniales y de priorizar agendas impuestas desde fuera sobre las verdaderas aspiraciones de sus pueblos. El mensaje es claro. La gente quiere elegir su propio destino. La fuerza de este sentimiento popular trasciende las fronteras de los estados fundadores de la AES. En Costa de Marfil, el apoyo masivo a la Alianza Saheliana desafía la narrativa oficial y obliga a replantear qué significa realmente la legitimidad política. Si la mayoría de la población ve en la AES su futuro, pero el gobierno mantiene el rumbo contrario, el riesgo de fractura es evidente. Persistir en esta brecha podría desembocar en una crisis de legitimidad y en una peligrosa pérdida de cohesión nacional. Esta tensión, lejos de diluirse, ha dado lugar a gestos, símbolos y acciones que refuerzan la identidad colectiva de la AES dentro y fuera de sus fronteras. Veamos cómo estos gestos y símbolos han transformado la percepción pública y dado fuerza al proyecto de la AES en la región. La AES sacudió los cimientos de la integración regional. El llamado Sahel Exit no fue solo una salida administrativa, fue un golpe estructural y simbólico para la CEDEAO, dejando claro que el modelo tradicional de integración estaba profundamente en crisis. La partida simultánea de Burkina Faso, Mali y Níger obligó a toda la región a repensar la integración africana. Estos países, ubicados en posiciones estratégicas, representaban el corazón geográfico y de seguridad del bloque. Su salida no solo desestabilizó a la CEDEAO, sino que abrió un vacío de poder y legitimidad que hasta ahora nadie ha logrado llenar por completo. Las primeras reacciones en la CEDEAO oscilaron entre la condena y la preocupación. Sin embargo, la magnitud del descontento popular evidenció que el problema iba mucho más allá de la política oficial. La integración impuesta desde arriba, bajo presión externa, había perdido legitimidad ante millones de ciudadanos. Este movimiento de la AES tuvo un efecto dominó inmediato. Inspiró esperanzas y debates en otros países de África Occidental y Central, donde cada vez más voces cuestionan si los modelos heredados de la época colonial siguen respondiendo a los intereses de sus pueblos. En lugares como Costa de Marfil, Togo o Camerún, el respaldo ciudadano a la AES superó a menudo al discurso de sus propios gobiernos, demostrando que existe una ola regional de búsqueda de autonomía. La influencia de potencias extranjeras, especialmente Francia, quedó en entredicho. La decisión de la AES desafió décadas de tutelaje político y control sobre los recursos, abriendo una grieta en el sistema postcolonial que todavía estructura buena parte de la política africana. Ahora, la cuestión central es quién decide realmente el destino de la región: las viejas alianzas externas o las nuevas coaliciones populares. En este contexto, surge la posibilidad de formar nuevos bloques regionales más legítimos, menos dependientes de poderes foráneos y orientados verdaderamente hacia la ciudadanía. La AES no solo representa una ruptura, sino también una oportunidad para diseñar instituciones donde la soberanía y la justicia social sean el eje, y donde el control sobre los recursos naturales pertenezca a los propios africanos. Pero el riesgo es enorme. El futuro mismo de la integración africana y el control sobre los enormes recursos del continente están en juego. Si la AES fracasa o se queda solo en el plano simbólico, podría reforzar a quienes apuestan por el statu quo. Pero si logra consolidar un modelo funcional y duradero, el equilibrio de poder en África podría cambiar de manera irreversible. La gran pregunta es si la AES podrá transformar este impulso simbólico y popular en un sistema regional sólido y sostenible. Veamos los desafíos y oportunidades concretos que enfrenta para hacer realidad este nuevo modelo africano. La AES se vuelve realidad. Pasaporte común, pactos y gestos concretos. Lo que hasta hace poco parecía un sueño, hoy se vive en las calles y oficinas públicas de Burkina Faso, Malí y Níger. En el año 2025,
La entrega del primer pasaporte conjunto de la Alianza de los Estados del Sahel marcó un antes y un después en la historia de la región. Para millones, tener ese documento en las manos representa mucho más que un simple papel. Es un símbolo tangible de una soberanía largamente esperada. Pero la materialización de la AES no se limita a los pasaportes. Desde el año 2024, los pactos de defensa compartida han comenzado a funcionar, uniendo a los ejércitos de los países miembros en maniobras conjuntas y entrenamientos coordinados. Por primera vez, las fronteras internas de la alianza ya no son un obstáculo, sino un puente para la cooperación y la protección mutua. Esta nueva etapa se celebra de forma pública y visible. Ceremonias solemnes en las plazas centrales, izamientos de banderas con el emblema de la AES y la creación de nuevos símbolos refuerzan la memoria colectiva. Estos gestos, aunque puedan parecer superficiales, tienen un profundo impacto en el orgullo nacional y en el sentido de pertenencia regional. Niños y niñas aprenden el himno de la AES en las escuelas, y las canciones populares cuentan la historia de una región que finalmente toma el control de su destino. Detrás de estas transformaciones hay figuras que han sabido conectar con el sentimiento del pueblo. Ibrahim Traoré, líder de Burkina Faso, se ha convertido en un referente carismático, no solo para su país, sino para toda el África francófona. Sus discursos, cargados de referencias a la dignidad y la autodeterminación, han logrado movilizar a una generación cansada de imposiciones externas. Esa conexión emocional entre líderes y ciudadanos es vital para que la AES no sea solo un proyecto político, sino una realidad sentida y defendida por la gente común. Hoy, la AES no es simplemente una idea, es una estructura funcional, un modelo alternativo que demuestra en la práctica cómo se pueden gestionar los recursos, la seguridad y la integración sin depender de tutelas externas. El riesgo y la oportunidad están claros. Si este momento se aprovecha, puede abrir la puerta a un cambio real y duradero. Pero si se deja pasar, África francófona corre el peligro de regresar al círculo vicioso de la dependencia y la fragmentación. Entonces, ¿qué significa realmente este momento para el futuro africano y francófono? Lo que está en juego no es solo la política, sino la posibilidad de imaginar otro destino colectivo para millones de personas. Ahora exploraremos el impacto más profundo de la AES, el despertar de una nueva identidad y conciencia panafricana. ¿Será la AES el inicio de un África verdaderamente autodeterminada? Hoy, millones de voces en África francófona se unen detrás de una propuesta que, por primera vez en décadas, pone la voluntad popular en el centro del debate sobre soberanía. No son los gobiernos ni las élites quienes han marcado el paso. Es la gente la que está exigiendo un cambio real, y la Alianza de los Estados del Sahel se ha convertido en su bandera. Las cifras recientes no dejan espacio a dudas. Más de 3/4 de la población en 6 países de habla francesa apoyan la AES. Incluso en naciones tradicionalmente alineadas con viejos modelos, como Côte d'Ivoire, 2 de cada 3 ciudadanos ven en esta alianza una esperanza. El mensaje es claro. Hay un hartazgo profundo ante la dependencia y las reglas impuestas desde fuera. Frente a este impulso, decidir ahora significa tomar partido entre repetir los patrones de siempre o abrir la puerta a un mañana verdaderamente independiente. La historia nos enseña que aquellos pueblos que escuchan la voz mayoritaria y se atreven a replantear su destino, logran cambiar el rumbo de su historia. En este momento, la audiencia africana tiene en sus manos esa posibilidad: avanzar hacia una integración construida desde sus propias realidades y valores. Pero este desafío no es solo político, es una invitación a reflexionar sobre lo que significa la soberanía en el siglo XXI. ¿Estamos preparados para aceptar que las estructuras tradicionales ya no representan las aspiraciones de la mayoría? ¿Podremos imaginar una comunidad de naciones africanas actuando con auténtica autonomía, sin tutelajes ni presiones externas? La Alianza de los Estados del Sahel ha puesto sobre la mesa una pregunta urgente. ¿Quién tiene realmente el derecho de decidir el futuro del continente? La respuesta, cada vez más fuerte,
Proviene de la calle, de los mercados, de las escuelas, y de todos aquellos cuyo día a día ha sido moldeado por décadas de decisiones tomadas lejos de sus intereses. Por eso, este momento es crucial. Decidirse hoy puede marcar la diferencia entre una África que sigue atrapada por la dependencia o una África que toma el control de su destino. La AES no es solo una alianza militar o política. Es un símbolo de dignidad y de la posibilidad real de una autodeterminación africana. La invitación está hecha. Mirar más allá de los discursos oficiales, escuchar las demandas de la mayoría y atreverse a imaginar una integración que refleje los sueños colectivos. Porque el ciclo no se cierra hasta que la voluntad popular sea el motor del cambio. El futuro de la soberanía africana está en juego, y lo que decidan hoy resonará en las generaciones venideras. ¿Seremos testigos de una nueva era o volveremos a los viejos